tiene que ver el tiempo que nosotros tenemos yendo a una iglesia, nada que ver con lo que realmente es la madurez que nosotros hemos alcanzado. Amén. Y cuando el Señor está hablando acá de que mientras nosotros seamos niños y no alcancemos madurez, por más que seamos herederos de todo, muchas veces no vamos a poder, hermanos, disfrutar de toda esa fortuna, como dice otra versión aquí, mire. Recordad que en tanto el heredero de una fortuna es niño, su posición puede compararse a la de un simple esclavo. Conforme al derecho, el niño es dueño de la fortuna legada, pero no entrará en posesión de ella mientras no llegue a la edad señalada por el padre. Entonces, cuando nosotros vemos esto, yo le decía a mis amados hermanos que en el Evangelio y en el caminar en el reino de los cielos, las leyes, digámoslo así, son muy diferentes. Por ejemplo, usted ve que la mayoría de nosotros podríamos decir de que queremos llegar a cierta edad muchas veces cuando éramos niños. Nosotros decíamos, yo ya quiero ser grande. Yo no sé cuántos les pasó eso. Ahora se arrepienten de lo que pedían. Ahora dicen, Padre Santo, yo ni sabía lo que estaba pidiendo. Pero uno dice, bueno, yo ya quiero ser grande porque yo quiero hacer lo que yo quiero. No sé si a alguno aquí le pasó algo así. Hermano, uno decía, yo cuando sea grande voy a hacer mi santa voluntad. Voy a cumplir 18 y que se aguanten, porque yo ya puedo ejercer mi voluntad. Pero en el Evangelio esto no es así. Porque realmente en la medida que nosotros vamos creciendo en el Evangelio, la madurez se denota en la forma en que nosotros nos sujetamos a la voz del Espíritu Santo. Mire qué diferente es esto. Es decir, aquí la madurez se nota por cuanto nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Todo lo contrario, ¿verdad? Porque realmente, hermano, un niño es difícil, hay que llevarlo de la mano si usted quiere ver eso. Hay que llevarlo de la mano, hay que enseñarle, hay que irle diciendo qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer. Pero una persona que ha alcanzado madurez, hermano, el Señor mismo se lo decía al apóstol Pedro. Cuando tú eras joven, mire, cuando tú eras joven, es decir, niño, cristiano, niño, tú hacías lo que querías, ibas a donde tú querías. Pero cuando seas viejo, cuando seas maduro, vas a levantar tus manos y otro te va a ceñir. Y te va a llevar a lugares, hermano, dice ahí la palabra, donde no querrás ir muchas veces. Porque, aunque usted no lo crea, claro que todos queremos hacer la voluntad de Dios aquí. Ay, no todos. ¿Todos quieren hacer la voluntad de Dios aquí? Hermano, pero sabe, hay momentos en los que el Espíritu nos lleva a lugares donde no queremos ir. Y nos lleva muchas veces a tomar decisiones que no queremos tomar tampoco. Y esto es lo tremendo, porque en la medida que nosotros nos sujetamos, vemos la madurez que nosotros hemos alcanzado en el Señor también. Dice aquí también de que iba a estar bajo tutores. Y nosotros mencionamos que esos tutores son los 5 ministerios también. Acuérdense que fueron dejados para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Pero esa palabra hasta que yo le ponía ahí, mire lo que dice, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y se lo puse en rojo, a la condición de un hombre maduro, de un hombre teleios, o perfecto, dicen otras versiones, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14, ¿para qué? Para que ya no seamos niños. Ay, santo Dios, hermano, miren qué tremendo esto. Es decir, los 5 ministerios fueron dejados para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Pero una de las labores más importantes que tienen los 5 ministerios es hacer que la iglesia avance hacia la madurez. Es decir, que deje de ser niña. Que deje, hermano, muchas veces de actuar como niño. ¿Por qué decimos esto? El apóstol Pablo lo decía de esta manera, y perdón que vaya rápido, pero es para avanzar un poco. 1 Corintios 13:10, mas cuando venga lo teleios, lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando nosotros vemos esto, mis amados hermanos, y aquí hablando el apóstol Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba también como niño.
Nosotros lo decíamos en la mañana, hermano, a veces nuestra forma de hablar nos delata que muchas veces todavía somos niños en el Evangelio. Nuestra forma de pensar nos delata que todavía no hemos alcanzado madurez, y no digamos nuestra forma de juzgar, es decir, nuestra forma de tomar decisiones, porque muchas veces eso demuestra que nosotros no hemos alcanzado madurez. Hermano, se pone cardíaco aquí, ¿verdad? Porque ya empezamos a sentir cómo nos confronta la palabra. Y digo nos confronta porque no crea que solo a usted, a mí también. Hermano, y muchas veces, yo lo decía con mis hermanos, a veces hablamos y no refrenamos nuestra boca para hablar. No refrenamos ni siquiera nuestros dedos para escribir muchas veces. Yo no sé si a usted le pasa, pero si usted se da cuenta, a veces llega usted de visita o llega alguien de visita a su casa, y usted que tiene niños pequeños, usted ya sabe que tiene que estar vivo, porque si no, en cualquier momento los niños empiezan a decir todo. ¿A cuánto les ha pasado eso? Hermano, es temible eso. No vayas a andar diciendo nada porque ahí va a venir el pastor y ahí te callas. Si no, ya sabes, lo amenaza de muerte de una vez al pequeñito. Pero hermano, ¿sabe por qué le pongo este ejemplo? Porque los niños hablan y no piensan al hablar. De la misma manera, por eso yo le diría que un buen termómetro son las redes sociales muchas veces. Ahí, hermano, muchos se nota que no tienen dominio propio a veces para publicar las cosas que publican. Silencio en la iglesia de Cristo. No se preocupe que no me he puesto a ver su Facebook ni sus estados de WhatsApp ni nada hoy. Hasta trato de no hacerlo para que no digan que después vine a predicar por eso. Hoy. Entonces, hermano, muchas veces cuando nosotros vemos nuestra forma de hablar, nos damos cuenta que todavía somos niños. Que no nos pueden decir algo porque, hermano, nosotros respondemos. Y yo no sé usted, pero yo creo que cada vez que nosotros a veces miramos las redes, hermano, hay veces que nos dan ganas de escribir unas cosas. Pero la madurez, ¿sabe qué es lo que denota? Hermano, que no lo hagamos muchas veces. O sea, no, yo no le estoy diciendo, porque algunos dirán, no, pero es que eso es ser hipócrita porque no puso lo que sentía. No, eso es ser maduro. Porque el que es niño, hermano, va a hablar y no le va a importar si tira una bomba ahí y va a destruir a todos los que lo escuchen o todos los que lean. Entonces, de la misma manera, cuando empezamos a ver esto, yo le decía a mis hermanos, no es casualidad que Jesús haya iniciado su ministerio a los 30 años de edad. Y cuando nosotros vimos esto, también hay muchos estudios científicos que hablan acerca de una parte de nuestro cerebro que se llama los lóbulos frontales, y que estos tienen que ver mucho con la conducta humana. Fíjese que dicen de que el cerebro no termina de crecer o de desarrollarse y madurar, sino hasta que se tiene unos 25 a 30 años de edad. Es decir, hasta ahí empieza. Mire qué tremendo esto, porque por eso muchas veces nuestra forma de juzgar no es la correcta. Hay quienes ya tienen más de 35, 40, 50 años y no hay modo que maduren. Eso yo también lo entiendo. Pero hermano amado, nosotros tenemos que avanzar hacia la madurez. Cualquier parecido es simple coincidencia, ¿va? Hermano, perdóneme, y no nos hagamos. Aunque algunas cosas tal vez hemos alcanzado madurez, en otras nos falta. A todos. Como diría mi pastor, el que no es gordo es chibolón. Algo tenemos, de verdad, y cada uno de nosotros sabe dónde le aprieta el zapato. Fíjese que hablando de estos lóbulos frontales, yo le voy a leer un poquito de esto. Dice, los lóbulos prefrontales son el sustrato anatómico para las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son aquellas que nos permiten dirigir nuestra conducta hacia un fin y comprenden la atención, planificación, secuenciación y reorientación sobre nuestros actos. Por eso le digo, esto denota muchas veces, hermano, la inmadurez que nosotros tenemos, pero aún en lo literal es válido. Es válido porque hay personas a las cuales, más que todo usted que es menor de 30 años, no se le ha desarrollado todavía bien esos lóbulos frontales. Por eso yo le entiendo a veces en sus publicaciones. No, ¿verdad? Hermano, pero muchas veces
Cuando nosotros empezamos a ver esto, nos damos cuenta del por qué muchas veces hay un comentario aquí. Los lóbulos frontales pueden estar muy implicados en los componentes motivacionales y conductuales del sujeto, por lo que si se produce un daño en esta estructura, puede suceder que el sujeto mantenga una apariencia de normalidad al no existir déficit motrices, de habla, de memoria o incluso de razonamiento. Me llamó mucho la atención que habla de que habían hecho un estudio y que, por ejemplo, la forma de responder de los jóvenes con un adulto en ciertas pruebas era la misma, pero cuando eran sometidos a un estrés mucho mayor, ellos emocionalmente, hermano, se friqueaban, o sea, tronaban. Yo no sé si a usted le pasó. Yo ponía muchas veces el ejemplo, hermano, que muchas veces cuando nosotros somos niños o somos jóvenes, hay cosas de las cuales ahora usted se ríe. Yo no sé si a usted le pasa, pero usted dice, Padre Santo, yo muriéndome por aquello, me estaba ahogando en un vaso de agua. ¿A cuántos les pasó eso? Hermano, no, hombre, es que no quiero poner ejemplos porque si no va a decir usted que... O pongo ejemplos. Va. O deme un ejemplo usted mejor porque si no de ahí a mí me dicen de que yo estoy predicando por alguien. Por ejemplo, nuestra hermana Miriam, voy a agarrar a mi hermana Miriam mejor porque ella testificó de eso, bendito sea Dios. Hermano, muchas veces nosotros hay cosas en nuestra niñez por las cuales cuando nos pasaron en ese momento nosotros se nos cayó el mundo. Se nos cayó el mundo y nosotros, hermano, perdíamos la noción de todo, pero cuando alcanzamos madurez, hermano, ¿sabe lo que pasa? Le damos gloria a Dios. Le agradecemos y decimos, Padre bendito, tú me estabas guardando y yo no me había dado cuenta. Porque definitivamente, hermano, no alcanzábamos a ver un todo de lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, iglesia, es muy importante que entendamos que la creación anhela eso también. Que nosotros nos manifestemos como hijos de Dios, pero no como hijos niños, sino como hijos maduros de Dios. Eso es lo que la creación espera. Mire lo que dice Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos, de los huíos de Dios. Amén. Hermano, y mire, déjeme explicárselo. No es de que esté diciendo que la creación anhela nuevos nacimientos directamente, aunque claro que la creación se alegra de esto. Pero lo que está diciendo es que anhela ver la manifestación de hijos maduros de Dios. Eso es lo que la creación anhela. Hermano, porque discúlpeme, pero un cristiano niño y un cristiano maduro son muy diferentes. Demasiado diferentes. Usted ve que un niño, por ejemplo, hermano, un niño lo quiere todo para él. Los que tenemos hijos pequeños nos damos cuenta, hermano, las peleas que hay campales en nuestra casa. Los niños se pelean porque los juguetes son solo para ellos. Y de la misma manera hay cristianos así en las iglesias, que todo lo quieren para ellos. Que Jesús no es para los de afuera, Jesús es solo para ellos. Amén. Mientras que un cristiano maduro, hermano, es alguien que busca que Jesús llegue a cada persona de la tierra porque sabe que el deseo del Padre es que nadie se pierda. Hermano, y es muy diferente encontrarse con un cristiano maduro que encontrarse con un cristiano niño. Muchas veces nosotros, yo le decía a unas personas hace poco, a veces cuando queremos ir a presentarle a Jesús a las personas, hermano, queremos ir y quitarle todas las cosas malas en ese mismo día, cuando nosotros ni siquiera nos hemos terminado de convertir. Amén. Sí, pero si va a venir a Cristo, tiene que dejar los ídolos, tiene que dejar de chupar, tiene que dejar de mujerear, tiene que dejar de fumar. Y después lo esperamos en la iglesia el domingo a las 4 de la tarde. Oye, hermano, y nosotros no nos terminamos de convertir. Y por eso le digo, cuando hablamos de cristianos maduros, son personas que están listas para restaurar. A todos nos agarran etapas, hermano, y esto es bien difícil porque cuando nos acabamos de convertir, hay un momento en el cual yo diría que nos agarra una cierta especie de legalismo a nosotros.
Yo no sé si usted ya pasó esa etapa, pero hermano, ay Jesús bendito, es una de las etapas más difíciles en los cristianos, que lo quieren todo perfecto en los demás. Silencio. ¿No le pasó a usted? Hermano, que alguien medio... ¿Por qué estás oyendo esa música? ¿Vos ya sos nacido de nuevo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué viste ese programa? ¿Por qué te reíste con ese mal chiste? Hermano, perdón. Y claro, los demás dicen, ay, es que este es muy maduro. No, todavía es niño. Ay, Señor. Ay, hermano, yo creo que estoy viviendo con un niño en mi casa, un cristiano niño. A la verdad, no, espero que no. Pero sabe, hermano, porque con los maduros empiezan a poder, hermano, sobrellevar las cargas de los demás. Una persona madura es alguien que cuando encuentra a su hermano en una falta, dice la palabra que lo restaura con un espíritu de mansedumbre. No es alguien que le dice, ah, la gran que desgracia, con vos nunca cambias, mejor ni vayas a la iglesia. Hermano, no, es alguien que le dice, no tengas pena, no mi amor, no tengas pena, seguí hombre, yo sé que es difícil este camino, yo sé que cuesta, pero seguí adelante, Dios te va a perdonar, Dios te va a ayudar. Hermano, qué rico es encontrarse con maduros. Hermano, no, esos son libertinos, no hermano, son personas maduras que saben que este camino es difícil, que han caminado, que han transitado. Hermano, discúlpeme, yo al menos, perdóneme, pero me sentiría un traidor de venir y querer, hermano, estarle poniendo cargas a los demás cuando yo lo que he probado del evangelio es la gracia de Dios. Que cuando me caigo mi Padre está ahí para levantarme. Que cuando le fallo me dice, no te preocupes, seguí adelante, yo estoy contigo. Hermano, ¿cómo voy a venir yo a querer agarrar a bibliazos entonces a los demás? La creación espera ardientemente, con un deseo ardiente, que se manifiesten los huíos, los hijos maduros de Dios. Aleluya. Entonces, ¿quiénes son los hijos maduros de Dios? Mire lo que dice el verso 14 de Romanos 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son huíos de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, hermano, y mire, esto es claro, o sea, lo que está diciendo es, los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, esos son hijos maduros. Eso es lo que está diciendo la palabra. Hermano, y perdóneme, pero esto no es fácil. Por eso hemos estado hablando de no ignorar la voz de nuestra conciencia, porque nos dimos cuenta, yo no sé cómo le fue a usted en ese examen con esos versos, pero nos dimos cuenta que a veces le estamos ignorando. A veces no nos estamos dejando guiar. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que no somos tan maduros, que tenemos que avanzar hacia la madurez. Hebreos capítulo 5, verso 13 y 14, y hasta aquí habíamos llegado, dice así: pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Esto es bien importante, iglesia. El alimento sólido es para los que son maduros, para los que son teleios, perfectos. Los que a fuerza de práctica están capacitados. ¿Para qué están los 5 ministerios? Para capacitar a los santos, para distinguir entre lo bueno y lo malo. Aleluya. Mire, poníamos el ejemplo de cómo Samuel, cuando usted lo ve en la palabra, mis amados hermanos, era un niño. Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3, habla de que el niño Samuel ya servía en la presencia del Señor. ¿Pero qué era? Hermano, aunque usted no lo sepa, hay niños sirviendo todavía en las iglesias. Por eso también tenemos que tener paciencia. Ay, no, esa hermana hoy no me saludó como me saludó la vez pasada cuando entré yo. Saber qué pasa con... Hermano, no va, piedad. Sí lo saludaste bien, va. Hermano, pero muchas veces tenemos que entender eso. Que sirvamos no denota madurez. Claro, lo mejor sería que cuando sirvamos lo hagamos con madurez, porque eso lo vimos. ¿Cuántos se acuerdan que eso lo aprendimos en el discipulado? Que para servir se necesita madurez. Pero hermano, así como con Samuel, hay muchos niños sirviendo todavía en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo.
Son aquellos niños que usted mira que no se les puede decir nada muchas veces. Que cuidadito no los toman en cuenta porque, Señor bendito, ya no los vuelve a ver. Iglesia, y así mucho. ¿Usted por qué está tan callado, iglesia? Espero que no esté diciendo, eso es para aquel, sino que lo esté agarrando para usted también, ¿verdad? Bendito sea Dios, sí, porque si usted viene para oír cómo le hablan a los demás, no está viniendo a nada. Usted viene para que el Señor le diga, habla porque tu siervo escucha. A mí me tienes que hablar, Señor. Pues Samuelito, hermano, empieza a escuchar la voz de Dios. Empieza a oír la voz del Señor. Usted sabe que Elí en ese tiempo, hermano, ya no estaba como antes. La lámpara dice que se estaba apagando. Eso tiene que ver con que ya le faltaba unción. Elí ya no tenía visión como antes. Dice que la visión escaseaba. Si usted lee 1 Samuel capítulo 3. Y Samuel, hermano, que era un niño, empieza a escuchar la voz del Señor. Y por eso le digo, yo sé que muchas veces a nosotros nos cuesta discernir y por eso es que le estoy poniendo esto. Yo sé que usted escucha la voz de Dios, iglesia, yo lo sé. ¿Usted lo sabe también? ¿La ha escuchado? Sea sincero, de verdad lo estoy diciendo así de corazón. ¿Ha escuchado la voz de Dios? Hermano, y muchas veces nos cuesta discernir. Nos cuesta discernir porque muchas veces todavía somos un poco niños. La diferencia aquí que nosotros vemos, hermano, es de que Elí, aunque estaba como estaba, la madurez que tenía le hacía discernir lo que Samuel no podía discernir. Esto es impresionante. ¿Sabe por qué? Porque aunque Samuel escuchaba la voz de Dios, no sabía qué hacer con eso. Amén. Es decir, y por eso es lo que usted lee aquí. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Es decir, yo sé, por eso le repito, yo sé que Dios le habla. El problema es, ¿será que sabemos qué hacer con lo que recibimos? Muchas veces nos puede hablar a través de visiones. Que entendamos es otra cosa. Porque para entender eso se necesita madurez. Nos puede hablar a través de sueños. Pero muchas veces, aunque nos habla, no entendemos qué nos quiere decir. Yo no sé si me doy a entender. Y hermano, claro está que hasta que demos esa medida de hombres maduros, como la palabra lo llama, hermano, vamos a estar a cargo de tutores. Pero usted tiene que saber que a usted le dejaron, hermano, no huérfano, sino que dejaron a un maestro de maestros que se llama el Espíritu Santo. Y que lo va a guiar a usted a toda la verdad. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hermano, y usted conoce los versos, viene y hermano se levanta Samuel y va con Elí y le dice, aquí estoy, pues me llamaste. ¿Cuántos están en auto de lo que estamos leyendo? Hermano, Elí realmente no lo había llamado. Pero yo le ponía este ejemplo a la iglesia porque muchas veces eso es lo que pasa cuando nosotros a veces decimos, acordate lo que el pastor dijo. Acordate lo que nos dijo el pastor. No, hermano, ¿sabe qué es lo que estamos denotando? Que no distinguimos todavía la palabra del Señor. Porque aunque yo soy un vaso y aunque alguien pase aquí a predicar, hermano, tenemos que aprender a distinguir la voz de nuestro Dios en los vasos que Dios usa. Y esto es, hermano, lo que Elí, a diferencia de Samuel, podía hacer. Porque él tenía esa madurez. Tenía esa sabiduría, ese entendimiento, ese discernimiento. Porque cuando nosotros somos niños, vamos a juzgar como niños. Pero cuando seamos maduros, vamos a poder juzgar también, hermano, como hombres maduros. Déjeme poner ejemplos para darme a entender un poquito más acerca de esto. La palabra dice que en los postreros días el Señor iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Amén. Pero cuando usted ve esa palabra, vuestros hijos, si alguien tiene ahí su Biblia y tiene herramientas para verlo, véalo y se va a dar cuenta que dice vuestros huíos.
profetizarán. Porque está hablando de hijos maduros. Ay, Señor bendito, está cardíaco, ¿ah? ¿Sabe por qué? Porque, hermano, el que no tiene los sentidos ejercitados, cuando el Señor le dice, di esto, no se anima a darlo. ¿Sabe lo que dice? Ese soy yo. Ese soy yo el que estoy pensando esto. ¿Sabe por qué? Porque no tiene los sentidos ejercitados para distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Hermano, y por eso le digo, esto es un ejercicio. La madurez, definitivamente el que la da se llama el Espíritu Santo, porque la palabra dice que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el que da el crecimiento es Dios. ¿Cuántos están aquí todavía? Hermano, mire, y esto es una barrera que vamos venciendo. ¿Cuántos han profetizado aquí alguna vez? Levánteme su manita porque con los amenes no. Gloria a Dios. Va. Déjeme preguntarle, ¿tuvo una gran lucha usted la primera vez que profetizó? Hermano, le aseguro que sí. Ay, no, Señor, es que esto soy yo. Esta es mi pura carne, Padre. Hermano, pero ¿sabe por qué? Porque no sabemos distinguir. No podemos distinguir muchas veces. Mire, uno de los consejos que para mí yo le digo muy valiosos que un pastor me dio cuando nosotros íbamos a comenzar, es esto que parece sencillo, porque yo sé que este tema que estamos viendo parece sencillo, pero no lo es. No lo es. Escuchar la voz, como le digo, a veces es fácil. Saber qué hacer con eso, no lo es. Y muchas veces me dijo, mira, si algo tenés que aprender es a discernir la voz de Dios. Hermano, consejo que yo se lo comparto, porque de verdad eso le va a garantizar a usted una vida de éxito. Cada vez que usted ve que los milagros sucedían, no crea que es porque el apóstol Pedro dijo, esta persona que está aquí me dan ganas de sanarla. No, era guiado por el Espíritu Santo. Cada vez que usted ve que algo sucedía, hermano, la palabra lo deja claro. Y el Espíritu Santo le habló para que fuera con esos varones a la casa de Cornelio. Y el Espíritu Santo le dijo que hiciera esto. El Espíritu Santo lo guió al desierto. Hermano, el Espíritu Santo era el que guiaba a todos esos apóstoles tan insignes que nosotros leemos. No crea que las cosas se dan, porque hasta en esto hay que tener, hermano, mucha guianza. Hasta para orar por alguna persona. ¿Por qué cree que muchas veces oramos por alguien y no se sana? ¿Sabe por qué? Porque el Señor tal vez ni siquiera quería que oráramos en ese momento. A veces nosotros imponemos nuestras manos a la ligera y la palabra dice que no lo hagamos. Eso tendría que ser algo guiado por el Espíritu Santo. Y por eso le digo, ¿cómo podemos, hermano, distinguir esto? Hermano, conforme a la práctica, capacitando nuestros sentidos para saber cuando el Señor dice, es momento de que ores, es momento de que impongas manos. Y de hecho, mire, yo se lo digo en los discipulados y se lo digo aquí a la iglesia. Se capacita a los santos para la obra del ministerio. Pero hermano, no me va a decir que usted mira de repente la necesidad y usted no se va a dignar a orar. Amén. No, es que fíjese que el hermano Sonia ahorita no me delegó. Hermano, perdón. Por eso tiene al Espíritu Santo ahí para que le diga qué hacer. Porque hermano, por eso está usted siendo capacitado para ejercer, para dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos están aquí todavía? Entonces, hermano, mire qué tremendo. Le habla y por eso él decía, me llamaste, porque a veces nosotros todavía decimos, no es que el pastor me dijo eso. No, hermano, aprende a discernir, aprende a diferenciar cuando es el pastor el que habló y cuando es el Señor hablándote a tu corazón. Por eso alguien dirá, por mí lo está diciendo. Gloria a Dios, reconoce que es la voz del Espíritu, no la del pastor. Reconoce que el Espíritu Santo te conoce y por eso te está hablando. Amén. Ay, Señor, qué silencio. Fíjese que habla aquí también de que los sentidos han sido ejercitados. Y a mí me llamaba mucho la atención este verso. Efesios 4:18 dice, su inteligencia está en tinieblas, la ignorancia en que se quedan, así como su conciencia ciega. Los mantienen muy lejos de la vida de Dios.
Pero dice aquí en el verso 19, después de perder el sentido moral o el sentido de la conciencia. Qué importante esto, hermano. Porque muchas veces esos sentidos no están muy ejercitados en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tendemos a ignorar en lugar de escuchar la voz del Espíritu Santo. Hermano, mire, les soy bien sincero. Y creo que cuando hablamos de riqueza, de poseer toda esa riqueza, no nos referimos solo a lo material, hermano, porque las riquezas espirituales no se pueden comparar con eso. Pero por ejemplo, al momento de ser usado en un momento para dar una palabra, por ejemplo, de ciencia, una palabra de sabiduría, hermano, eso es guiado por el Espíritu. Pero olvídese que vaya a ser alguien que no esté ejercitado. Hermano, esto es lo más, yo no sé si a usted le ha pasado, pero es hermoso cuando de repente usted está hablando y el Señor le muestra aún cosas del pasado de alguna persona y usted puede venir con toda convicción porque sabe que es la voz del Espíritu diciéndole esas cosas. Y le dice, mire, el Señor me muestra que usted venía así, pero usted había estado haciendo esto y que cuando tenía como 15 años, el Señor la libró de esto a usted. Hermano, y las personas se quedan, ¿y usted qué es brujo? ¿Qué onda? No, es que el Espíritu Santo lo conoce todo. Pero hermano, ¿sabe? Hasta que nosotros nos atrevemos a creerle al Señor y a distinguir esa voz, hermano, empezamos a ser usados. Eso está, por eso le digo, en la forma en que nosotros vamos avanzando a la madurez. Hermano, todo eso está disponible para nosotros. Muchas veces, créame que por la falta de madurez es que el Señor no nos usa como nos quisiera usar. Porque sabe que nos hincharíamos. Sabe que si nos diera de repente un don de poder, de milagros, de sanidad, ya andaríamos después ahí. Hermano, por eso dice, no está listo, no está lista esta mi hija. Todavía le falta madurez para poder yo dotarla de estos dones, para poder darle más gracia de la que tiene hasta ahora. Amén. Entonces, yo sé que cuando nosotros empezamos a ver esto, hermano, hay cosas que obviamente la palabra nos las delinea a calidad. Hay cosas en las cuales usted ni siquiera tiene que esperar a que el Espíritu Santo le confirme porque usted sabe que están escritas. Por ejemplo, usted sabe que no tiene que matar. Amén. Porque la palabra lo dice. No matarás. Otra de las cosas es no robarás. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, hermano, es un mandamiento. No codiciarás la mujer de tu prójimo y así muchas cosas. Pero están escritas. El problema es qué pasa con las cosas que no están explícitas en la palabra. Amén. Porque aquí es donde entra el papel del Espíritu Santo de Dios. Y es diferente, iglesia, para cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo le podría decir que la demanda que el Espíritu Santo me da a mí es posible que no sea la misma que le dé a usted. Amén. Definitivo. O sea, hay cosas que le aseguro que el Espíritu Santo a mí me va a decir, y no que me lo prohíba tal vez, pero que me va a decir, esto no te conviene ni va a edificar a los hermanos. Amén. Pero hay cosas que a usted es posible que el Espíritu le diga, bien, a vos te es lícito, porque vos sos ovejita. Amén. Porque tampoco se trata de que nosotros querramos venir, hermano, a poner cargas sobre alguien que no debe llevar esas cargas. Amén. Hay cargas que nosotros tal vez como ministros nos va a tocar llevar, pero hermano, porque al que más se le da, más se le va a demandar también. Amén. Entonces, hay muchas cosas y una de las que yo miraba es de que la conciencia de estas personas que hablaba Mateo 13 se había endurecido. Por más que oigan, no entenderán, y por más que miren, no verán. Otras versiones dicen, no percibirán. Ahora, ¿qué pasa que muchas veces, hermano, oímos y por más que oímos, no entendemos? ¿Qué pasa que vemos y por más que vemos, no logramos percibir? Hermano, ¿sabe qué es lo que denota esto? Que somos niños todavía. Por eso le digo que esto es temible. Yo no sé si a usted le ha pasado que muchas veces hasta usted viene y le dice, mira vos, yo te quería dar un consejo y le empieza a hablar usted de la palabra a alguna persona y resulta que ese consejo que usted está dando es hiper necesario que usted también lo ponga en práctica.
Amén. Hermano, ¿y sabe qué? ¿De qué nos damos cuenta? Que por más que oímos, no entendemos. Es más, hasta les damos el consejo a los demás, pero no lo tomamos para nosotros. Hermano, esto es temible. Dice así, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Hermano, por eso le digo, por más que miren, no perciben. Hay personas que yo le aseguro que entran a la iglesia y por más que el Señor esté hablando, no logran de verdad escuchar la voz del Espíritu Santo, iglesia. Hay personas que por más que la gloria del Señor esté, no la logran percibir tampoco. Pero esto, hermano, tiene que ver con que muchas veces nosotros nos hemos vuelto cristianos niños, cristianos naturales o carnales, como dice también la palabra, porque para él son locura y no las puede entender. Ay, Señor. ¿A cuántos de repente el Señor los ha enviado a dar una palabra? Sí, claro, que de repente usted estaba ahí platicando y de repente el Señor le dice, ve y le dices esto, esto y esto a esta persona. ¿A cuánto les ha pasado eso? Dígame usted, sí o no, a veces uno cree que está loco. Hermano, parece una locura lo que uno va a hacer. Parece un suicidio. Va uno con la cabeza en la bandeja de plata. Y hermano, y resulta que usted viene y termina de dar la palabra y las personas hasta empiezan a llorar y le dicen, gracias, necesitaba escuchar eso de parte de Dios. Pero hermano, para el cristiano que es niño va a decir, no, está loco, Señor, ¿cómo le voy a ir ni conozco a esta persona? No las puede percibir. Hermano, ¿y sabe qué? No se anima a hacerlo porque no tiene la fe suficiente para actuar en ese momento. No tiene la madurez necesaria para creer que lo que está oyendo viene de parte de Dios. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Hermano, por eso le digo, alguien maduro todo lo va a juzgar. ¿Con qué me refiero a esto? Que cuando va a tomar una decisión, hermano, lo trae ese triángulo perfecto de la libertad. Bueno, me es lícito, pero me conviene. Me es lícito, pero edifica. Me es lícito. Bueno, pero ¿será que no me va a terminar esclavizando o dominando esto? Amén. Hermano, y eso alguien espiritual, créame que lo va a hacer. Porque no va a actuar solo para actuar, va a juzgar todas las cosas, hermano, y va a considerar si lo que va a hacer de verdad conviene al cuerpo de Cristo. De verdad va a edificar al cuerpo de Cristo o lo va a terminar esclavizando. El problema es que ninguno de nosotros regularmente vamos a decir que somos esclavos. Mire, esto pasa mucho con lo que son problemas de alcoholismo, por ejemplo, drogadicción, cosas así. Yo le aseguro que las personas que pasan por eso, y si usted conoció, hermano, no me va a dejar mentir que las personas nunca iban a aceptar que ellos eran esclavos de eso. Amén. Decían, no hombre, vos eso ya te dominó. Ya no podés con tus fuerzas. Y dicen, yo tomo cuando yo quiero y paro cuando yo quiero también. Pero en la calle tal vez. Hermano, pero muchas veces esto nos domina. Y sabe que eso es lo que el Señor le decía a los de Juan 8, porque le decía, ustedes son esclavos y no se han dado cuenta. Porque ellos decían, nosotros nunca hemos sido esclavos de nada, ni de nadie. Por ejemplo, usted podría ver a alguien que imagínese pasa unas 10 a 12 horas en las redes sociales. Y le aseguro que esa persona le va a decir que no es adicta a las redes sociales. Que ella las domina y que las usa cuando ella quiere. Silencio en la iglesia de Cristo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque vamos a decir, no hombre, yo esto cuando yo quiero nada más. Hermano, no. A veces ya nos esclavizó algo y no nos hemos dado cuenta. Y por eso es importante que nosotros atendamos a la voz del Espíritu. Porque el Espíritu sí nos sabrá decir cuando algo nos ha esclavizado. Cuando, hermano, hay algo que ya tiene dominio sobre nosotros y nosotros somos, ¿sabe qué es lo peor de esto, hermano?
que nosotros, los que a veces terminamos esclavizados, somos los únicos que no nos damos cuenta de eso. Y todos alrededor lo saben. Qué vergüenza esto. ¿No le ha pasado a usted? Hermano, todos alrededor ya lo sabían. Y uno dice, vos ya te habías dado cuenta que yo estaba así. Hermano, todos lo sabían, menos uno. Porque ¿sabe qué? La conciencia, el entendimiento se ciega, se entenebrece y en ese momento ya no logramos percibir lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Santo Dios. Romanos capítulo 2, verso 14 dice, de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Aleluya, esto es maravilloso, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque bueno, no sé, voy a preguntar mejor, ¿hay algún judío por aquí? Parecen judíos, dicen algunos, ¿va? Pero sí, porque dice que los judíos son tremendos, ¿va? Son bien garras. Parecen judíos, pero no lo son. Hermano, nosotros no conocemos la ley como ellos la conocen. Lo impresionante de este nuevo pacto es que Dios puso el Espíritu Santo a morar dentro de nuestros corazones. Y aunque nosotros muchas veces no conocemos, hermano, la ley, el Espíritu Santo nos hace sentir cuando estamos bien y cuando estamos mal. Es impresionante. Y usted va y de repente se llega a ministrar y las personas le dicen, sí, es que esto es lo que dice la palabra. Y usted dice, ¿con qué razón sentía yo mal cuando estaba haciendo esto? Sí, pues por eso yo me sentía mal. Por eso me sentía acusado por mi conciencia. Hermano, ¿y sabe qué? Nadie se lo había dicho, pero el Espíritu Santo que mora dentro de usted escribió en las tablas de su corazón y de su mente, y por eso le da testimonio a su conciencia. Ahora, cuando yo miro esto, entiendo por qué muchas veces nosotros no avanzamos hacia la madurez. Y déjenme ponerle un verso, que ya se me fue el tiempo, pero voy a terminar rapidito con esto. Así digo yo, ¿va? Romanos capítulo 7, verso 7 dice, ¿qué significa esto? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no habría conocido el pecado si no fuera por la ley. Yo no tendría conciencia de lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. Aleluya. Esto es glorioso. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no podemos distinguir porque no conocemos la palabra de Dios. Hermano, y eso denota de aquí a la esquina nuestra inmadurez muchas veces. Porque desconocemos la palabra del Señor. Desconocemos la ley. Hermano, yo a veces, por eso le digo, y oídos circuncidados, por favor, lo que digo. Yo no me molesta que a mí me pregunten, estoy para eso. Pero muchas veces me doy cuenta que es porque desconocemos mucho la palabra de Dios, que nos seguimos equivocando como niños. Que nuestras decisiones nos siguen llevando a malos pasos porque no conocemos la palabra del Señor. Amén. Ahora, claro, por eso le decía, hay cosas que están, hermano, explícitas. Pero déjeme ponerle ejemplos. Por ejemplo, usted no va a encontrar que en la palabra diga, no mirarás pornografía. Amén. ¿O alguien ha visto eso que diga así literal ahí? No mirarás pornografía. ¿Conviene? Hermano, y por eso le digo, aquí es donde entra el trabajo del Espíritu Santo para dejarnos a nosotros guiar. Porque aunque hay cosas que no están explícitas, hermano, para eso nos dejaron al Espíritu Santo de Dios, para que nos guíe a toda la verdad. Por ejemplo, no va a encontrar usted que diga, no fumarás marihuana. Amén.
Se lo aseguro, porque hay personas que aún se van a poder escudar en eso, pero es que la palabra no dice que no haga esto. La palabra no dice que no pueda haber yo estas cosas. Aún en el hecho matrimonial, eso es otra cosa también. ¿Qué es lícito? ¿Qué conviene y qué no conviene? ¿Qué edifica y qué no edifica? Hermano, ¿quién es el único? Porque le aseguro que la palabra no nos va a hablar de eso directamente así. No va a decir, bueno, en el hecho matrimonial esto sí se puede, esto sí se vale, esto no. Hermano, usted no encuentra que la palabra diga eso así. Pero sí hay un Espíritu Santo que nos dice qué conviene y qué no conviene. Y cuando vamos a esto, es lo que yo le digo, hermano, de esto se trata, ser guiados por el Espíritu. Pesar las cosas y dejar que el Espíritu Santo sea el que nos diga qué nos conviene y qué no nos conviene a cada uno de nosotros. Amén. Me llama mucho la atención el verso 24 que dice, ninguno, ¿qué entiende usted por ninguno? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Aleluya, esto es hermoso. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros tomamos decisiones, regularmente vemos nuestra conveniencia. Amén. Bueno, me conviene. No digamos si se va a meter un negocio, usted mira si le conviene o no. Si no, ni se mete. Pero la pregunta después de esto sería, ¿y le conviene a los que están conmigo? Ya no nos gusta. Porque sabe que cuando lo ponemos en esa prueba, muchas veces nos damos cuenta que somos muy egoístas. Que lo que hacemos es solo porque nos conviene a nosotros, pero tal vez no le conviene a los demás. Qué silencio en esta iglesia, Señor bendito. Amén. Que lo que hacemos tal vez nos edifica a nosotros, pero no está edificando a los demás. Hermano, esto se da mucho en el hogar. De repente alguien puede ir a hacer un súper, va a la despensa, a Walmart, donde usted vaya. Hermano, ¿y qué es lo que se compra? Mira, a mí me gusta esta crema, este queso, este pan. Ahí estamos. Y hermano, y ni siquiera le preguntó a su mujer si quería algo, le gustaba algo. ¿Verdad? Es que nos pasa esto. Yo no sé porque yo mis uñas y mi pelo me lo tengo que arreglar. Me quitan cualquier cosa del presupuesto, pero eso no lo puedo quitar yo. ¿Conviene? No se preocupen que si alguien quiere peinado de uñas, ahí está nuestra hermana de ahora. Valga la propaganda. Hermanos amados, ¿será que estamos considerando a los demás cuando tomamos decisiones? A veces no lo hacemos, a veces somos muy egoístas y por eso le digo, es importante que atendamos a la voz del Espíritu. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí, por amor a los escogidos. Hermano, actúe conforme a lo que le dicte a cada uno el Espíritu Santo de Dios. Pero me estoy refiriendo, hermano, a que sea maduro. Cuando usted vaya a tomar una decisión, ok, tráigalo a la palabra y al Espíritu, a la ley y al testimonio. Vas a tomar decisiones, cotéjalas con la palabra. Déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios y te aseguro que todo lo que hagas va a prosperar también. Bendito sea Dios. Denle un aplauso al Señor y terminamos con bendito sea Dios. Me ayudan mis hermanos de alabanza. Aleluya, qué aplauso. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, porque yo creo que la mayoría de nosotros queremos alcanzar madurez. Queremos ser personas guiadas. Porque claro, cuando hablamos de los que son maduros, hermano, estamos hablando de los que van a ser arrebatados, de los que van a tener ese galardón, de los que se dejan guiar. Y lo decía, a veces, claro, cuando se trata de beneficios y recompensas, todas las queremos. Pero cuando se trata de responsabilidades, no todas las queremos. Y las personas maduras
también tienen responsabilidades a las cuales deben de atender. ¿Por qué no se pone de pie? Aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendice a tu iglesia. Señor, ayúdanos a poder rendir nuestra voluntad. Sé que tú nos has hablado a nuestro corazón y que tú has, Señor, usado mis palabras para poder hablarle a cada uno en el contexto que cada uno vive. Señor, yo sé que tu palabra ha llegado a sus corazones, a sus conciencias. Yo te suplico, Señor, que cada uno de ellos pueda sujetarse a la voz del Espíritu Santo. Señor, yo he sembrado, otros han regado, nos ha tocado regar a nosotros, pero el crecimiento lo das tú, Espíritu Santo de Dios. Yo te ruego que tú abras el entendimiento de tu iglesia, que si la conciencia se ha entenebrecido, hoy la luz de Cristo Jesús brille sobre esas conciencias. Señor, que se quite toda dureza en las conciencias para poder escuchar la voz del Espíritu Santo, para poder percibir las cosas del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús bendice, Señor, con paz, con bendición a cada uno de tus hijos. Guárdale, Señor, en estos tiempos tan difíciles. Guárdales debajo de la sombra de tus alas. Bendice, Señor, y ayuda a todas aquellas personas que están pasando por quebrantos de salud, por aquellos familiares, Señor, que han atravesado por este virus. En el nombre de Jesús, que tu poder se perfeccione en medio de sus vidas. Que esto sea una oportunidad para que vean tu gloria, para que te conozcan, para que sepan que tú eres el Dios vivo y verdadero. Ayúdanos a ser maduros para poder arrebatar esas almas para ti. Que puedan ver que nosotros como maduros amamos y sobrellevamos las cargas los unos de los otros. En el nombre poderoso de Jesús. Llena de dominio propio, Señor, porque tú nos has dado un espíritu de dominio propio, de poder, de amor, en el nombre de Jesús. Nada puede esclavizarte. Dios te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No hay nada que pueda dominarte, porque Él te liberó de la esclavitud del pecado. Te liberó de la esclavitud al temor. Él te hizo libre por su sacrificio. Purifícame y límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Vamos a orar también por la vida de nuestra hermana Lisa, que estuvo de cumpleaños el día jueves, pero quiero que oremos también por ella como congregación. No se preocupe que no hubo pastelito, para que no vaya a decir no me invitaron. Acuérdese que ahorita por las normas no se puede. Yo le ruego a mi madre ahí que me acompañe ahí con mi esposa, y extiendo su manita. Bendigamos a la esposa de nuestro hermano Daniel. José, puedes pasar también si quieres, ¿oyes? Gracias a Dios, aquí está la mamá de nuestra hermana Lisa también. Padre, en el nombre de Jesús estamos bendiciendo a tu hija. Te agradecemos, Señor, por un año más de vida que tú le das. Gracias, Señor, por la esposa que tú le has dado a mi hermano. Gracias, Señor, por la hija que tú le has dado a nuestra hermana José. Señor, en el nombre de Jesús, corónala de favor, de misericordia, y que se derrame gracia sobre ella en el nombre de Jesús. Bendice sus manos, Señor, para que todo lo que toque prospere, para que todo lo que emprenda sea fructífero en el nombre de Jesús. Bendícela, síguela levantando para la gloria de tu santo nombre en lo que tú le has llamado, Señor.
Habilítala, Señor, en el nombre de Cristo, y que pueda desarrollarse cada día más, que pueda alcanzar todo aquello para lo cual tú le alcanzaste, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia, Señor. Llévala con paz y bendición hasta sus hogares. Guarda a sus familias, guarda a sus hijos. Guarda, Señor, a cada uno de ellos. Llévalos con paz y bendición. Bendice esta semana, Señor, que viene con mucha abundancia, con mucha prosperidad de lo alto. En el nombre de Jesús, con esa bendición de Jehová que enriquece y no trae ni tristeza ni dolor con ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Quedamos despedidos, mis amados hermanos.